Saludos, bienvenidos a Enfoque. En Argentina, la instalación de 2 bases militares de Estados Unidos se convierte en una muestra del notorio cambio en las líneas de la política exterior del gobierno de Mauricio Macri. Según el Ejecutivo argentino, se trata de instalaciones logísticas para apoyar tareas científicas en la Antártida. Sin embargo, para muchos analistas, es otro intento de Estados Unidos de cerrar de nuevo el cerco sobre los recursos naturales de Latinoamérica. Hoy en Enfoque debatimos sobre los verdaderos propósitos que podría tener Washington con la instalación de estas bases militares, y para ello saludamos ya a Enrique Borcel, presidente del Observatorio Hispano-Argentino en España. Es un placer. Gracias, el placer es mío porque me habéis invitado. También nos acompaña Raúl Peña, y desde el área de Sociedad Civil y Seguridad de Podemos en la Comunidad de Madrid. Es un gusto. Igualmente. Nos acompaña la historiadora y experta en temas de América Latina, Sonia Alda. Es un placer. ¿Qué tal? Encantada. Y también saludamos en este plató a Pedro Baños, coronel y analista geopolítico. Hola. Bienvenido. Pues efectivamente, la reciente visita de una delegación del Ministerio de Defensa de Argentina a Estados Unidos para desarrollar varios puntos de un proyecto de cooperación militar ha puesto en vilo a diferentes sectores de la opinión pública en el país suramericano. Así que comencemos por una primera valoración, Enrique, sobre este asunto. Sí, yo te digo como valoración genérica, primero, hay una ley argentina, la 25880, que no permite que se establezcan tropas en territorio nacional ni se envíen tropas al exterior si no tiene la aprobación del Congreso y una comunicación del Poder Ejecutivo con suficiente antelación, y pone una serie de causales que pueden no saltarse por encima, pero que, por ejemplo, personal militar de embajada no necesita autorización, una serie de cosas, o sea que no se puede saltar esa ley. Evidentemente este gobierno actual se ha saltado muchas veces la ley. Y yo digo como comentario, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que para la firma de acuerdos con que estas acciones son un caballo de Troya para hacer injerencismo en Argentina, como ocurrió en Colombia. No hay en el sur de Argentina ninguna posibilidad de que entren terroristas ni que salgan terroristas. Y enfrente de las Malvinas, que para los ingleses es la isla Falkland, es una base militar importante. ¿Por qué los Estados Unidos intentan meter una base en el sur de Argentina? Evidentemente por un tema de geopolítico y de manejo a nivel mundial. Vamos a detenernos seguramente a lo largo del programa en profundidad en ese y en otros puntos de vista, como el de Sonia Alda, por ejemplo. Bueno, yo es que decir algo. Es que no está contemplado en las conversaciones ni en los acuerdos de cooperación previstos en absoluto la instalación de bases militares que ha desmentido el gobierno. A mí esto me parece una reacción absolutamente desmedida y, no quiero faltar respeto a nadie, con todos mis respetos, incluso yo diría algo histérica del hecho de que el gobierno argentino quiera cambiar el tipo de relaciones que tenía, que han dejado de existir, con la nueva administración presidencial, pero es que no sé quién lo ha dicho, en qué se basan y dónde está el papel que demuestra eso, no tengo ni idea. O sea, desde su punto de vista, estamos ante especulaciones absolutas y desmedidas, además, diría yo. Y además desmedidas. Vamos a escuchar también a Raúl Peña en ese sentido. Pues desde mi humilde punto de vista, independientemente de que luego se lleve a cabo de una forma o se lleve a cabo de otra, como dice Sonia, a mí me parece bastante notorio y obvio que estamos ante un nuevo caso de injerencia de Estados Unidos en Hispanoamérica y Latinoamérica. Esta injerencia, bueno, pues cambia los objetivos que persiguen, y no sabemos, aunque los desgranaremos probablemente a lo largo del programa, muchos de ellos, cuáles son esos objetivos, y cambia los modus operandi, porque evidentemente no es lo mismo la situación del siglo XIX que del XX que del XXI. Pero en el fondo y conceptualmente continúa siendo lo mismo, un intento de Estados Unidos de controlar lo que ellos denominan su patio trasero. Bueno, pues vamos a escuchar también al coronel Baños su punto de vista en este área que además le toca evidentemente tan de cerca. Pues si la noticia se confirma, no sería sorprendente en absoluto. Entraría dentro de la lógica de la dinámica que se está produciendo en toda Iberoamérica, de la dinámica geopolítica. Es decir, Estados Unidos lleva, por lo menos que se sepa, porque la mayoría de estos acuerdos son secretos, que se sepa desde el año 2006 intentando establecer bases en Argentina. No es nuevo en absoluto. Es más, estando ya la oposición, Macri intentó modificar la ley de la defensa civil, que dice que no se permite la injerencia de ningún Estado en operaciones humanitarias o en caso de desastre, de catástrofe natural.
Además de todo eso, lo tenemos que enmarcar en la pugna geopolítica que ahora mismo existe en todo el continente, con Centroamérica y Sudamérica, por hacerse en cierto modo con el control, no solamente estaríamos hablando del agua, que probablemente hablaremos, sino de todo tipo de recursos naturales que tienen abundancia Iberoamérica, pero por parte no solo de Estados Unidos, de las grandes potencias. Y estamos hablando de Rusia, y podemos hablar de mucho más detalles, de China e incluso de India, que también intenta hacerse con parte de esos recursos. Quiere decir que hay que marcarlo, y con lo cual digo, no me sorprendería en absoluto, hay que marcarlo en un contexto muchísimo más amplio de una pugna que se está llevando a cabo en todo ese continente. O sea, o es Rusia, o es China, o es Estados Unidos, en su opinión. Así es. Recordemos que con Cristina Fernández de Kirchner las relaciones con Rusia eran estrechísimas. Por ejemplo, la RT, Russian Today, la televisión oficial rusa. El canal internacional de Rusia. Era la única televisión que se había integrado en el sistema de televisión público argentino. Lo había permitido Cristina Fernández de Kirchner. Y además, intentando combatir esa penetración cultural de Estados Unidos en todo el continente, porque a partir de ahí se emitía, y no solamente en Argentina, en otros países del entorno, y también, por supuesto, en Venezuela con mucha fuerza, dando un enfoque completamente distinto de las noticias de lo que acontece en el mundo. Y ahora se trata de hacer un giro totalmente opuesto, Raúl. Sí, desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que el coronel Baños ha comentado, ¿no? Es más, Estados Unidos calcula que tiene entre unas 50 y unas 76 bases militares aproximadamente en Sudamérica, ¿no? Podríamos destacar, sobre todo por el mayor número, las 12 que tiene en Panamá o las 8 que puede tener en Colombia, ¿no? Coincido por completo con él en que no es nada sorprendente, desde luego, que lo estén intentando. Y me fijo en esos motivos de fondo que habíamos comentado antes, independientemente de que en el 2006 lo consiguieran o no lo consiguieran, que en el 2008 lo consiguieran o no, o independientemente de que ahora en el 2016 lo consigan o no lo consigan, ¿no? La intención de Estados Unidos, desde luego, es clarísima. Y es que coincido de nuevo otra vez con el coronel Baños. Son muchas las cuestiones, porque todo es multifactorial. Desde luego hay cuestiones de corte más militar y estratégico, como pueda ser el control del paso del Atlántico al Pacífico, al Índico, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que también es el agua, que es uno de los temas más importantes y que estoy seguro de que vamos a hablar de él, y también muchísimos recursos minerales de todo Pero de tipo. todas maneras, según algunos analistas, incluida Sonia Alda, aquí solo estamos ante hipótesis. Pues sí. Perdón, yo creo que no es así. Un segundo nada más, que Sonia que no se ha firmado, sí. Que Sonia no se ha firmado, y es cierto, enseguida le voy a dar la palabra. Claro, a ver, a mí es que ¿sabes qué pasa? Raúl estaba hablando en su introducción de que hay todo un proceso de cambio y que no es igual el siglo XX que el siglo XXI. A mí es que esto me parece un tufillo antiimperialista. A mí me parece... ¿Y eso es malo? Malo, es que me parece que ya es completamente irreal, ¿no? Es decir, lo del tufillo antiimperialista me parece que es irreal. ¿Y sabes por qué es irreal? Porque es que ya hasta Cuba ha renovado sus relaciones con Estados Unidos. Es decir, es que esta cuestión de estar suponiendo el complot permanente de Estados Unidos, quiere decir que, más allá de la cuestión del agua, que tienes toda la razón, Estados Unidos ha dejado de lado a América Latina hace mucho tiempo, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín. Y los intereses que tiene ahora mismo Estados Unidos en el mundo no son los prioritarios en absoluto América Latina. Entonces, es como ver a una región que está empeñado en un supuesto caso de alguien que está ocupadísimo en otras cosas. Eso en primer lugar. Y en segundo es que el contexto es completamente distinto. Los intereses en todo caso son también diferentes. Y no solamente de Estados Unidos. Cualquier potencia... Cualquier gran potencia actual está ahora mismo intentando acaparar el máximo, las mayores posibilidades para poder acaparar y asegurarse recursos naturales. Pero esto no es un plan único y específico, pensado, engañando y dando... Yo es que no lo veo por ningún sitio. Y sobre todo que es que nadie puede probar ahora mismo el tema del que estamos aquí debatiendo. Pues vamos a escuchar, que había pedido antes la palabra pues yo Enrique. lo que quiero decir, el gobierno de Macri, aparte escrito por el gobierno de Macri, justificó la instalación alegando que en el lugar se realizarán tareas científicas. Punto. Y esto no es un invento, ni nada por el estilo. Y todos los países del mundo tienen el derecho a saber lo que pasa en su país, claro, saber aprobarlo, desaprobarlo y estar de acuerdo o en desacuerdo. Todos los países. Yo entiendo lo que dices tú, Pedro, lo entiendo perfectamente bien. Pero entenderlo no quiere decir que esté de acuerdo.
Por supuesto, porque con el mismo objetivo viene mañana a mi casa el vecino y dice, mira, yo tengo 4 hijos, tú tienes uno solamente, voy a correr mi pared 15 metros de la tuya. Y yo tengo derecho porque tengo fuerza para hacerlo y tengo derecho, te compro lo tuyo en 2,50 €. Eso no es un derecho, sino que es un derecho de la fuerza. Entonces, no es el primer antiimperialismo, ni tufillo, ni nada por el estilo. Da igual. Es decir, que China intenta utilizar sus intereses, la India también, Argentina, España, todo el mundo lo hace. Pero eso no significa que todo el mundo esté de brazos cruzados, bueno, a ver, que pase el primero, que me pague mejor, así yo me prostituyo mejor. No. Bueno, pues efectivamente, aunque no es el único aspecto de esa cooperación militar bilateral, lo más llamativo es la instalación de una base de Estados Unidos en triple frontera, un territorio compartido por Argentina, Brasil y Paraguay, y una segunda en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué justificaría políticamente esa concesión? Para insistir un poco más, aunque ya Coronel Baños decía que hay una especie de búsqueda de contrapeso desde el punto de vista estratégico. Si el anterior gobierno miraba hacia Rusia, el actual dice, pues yo hago lo mismo con Estados Unidos. ¿Esa es la idea? Además, como muy bien decía Sonia, Estados Unidos había abandonado en cierto modo Sudamérica y Centroamérica. Pero se ha dado cuenta de que no la puede abandonar, porque precisamente otras potencias, Estados Unidos sigue siendo el gran imperio en el mundo, pero cada vez hay países que le están haciendo una oposición mucho más firme, y esos países habían penetrado fuertemente en toda Iberoamérica. Lo de Cuba tiene unas razones geopolíticas preciosas que no se han debatido en ningún sitio, el por qué Cuba de repente se tiene que alinear del bando de Estados Unidos. Entre otras cosas, por el nuevo canal interoceánico que están construyendo entre Rusia y China en Nicaragua, porque Cuba va a ser un poco el tapón que haga frente precisamente cuando ese canal que esté abierto. Concretamente, en las bases próximas a la Antártida, en Tierra de Fuego, por el significado que va a tener en el futuro la Antártida, que es una de las grandes reservas, empezando por reserva de agua. Y recordemos que los grandes inversores, los grandes grupos de capital riesgo del mundo, ya no están invirtiendo en energía, están invirtiendo en agua, por algo será. Y no solamente eso, sino porque precisamente desde ahí se permite el control del acceso del Estrecho de Magallanes, que si mañana hubiera un incidente y se bloqueara tanto el canal de Panamá como ese futuro canal de Nicaragua, volvería a tener una importancia estratégica de primera magnitud. Y no solamente eso, es que desde ahí se pueden controlar las órbitas satelitarias polares. Y hay que recordar que las órbitas satelitarias son finitas y lo que están haciendo todos los países más importantes del mundo es copar órbitas precisamente para que no las copen los adversarios. Políticamente, vamos a insistir, con independencia de todos esos detalles técnicos, políticamente, ¿qué justificación tiene todo esto ante las personas que hace apenas unos meses aupaban a Macri? Ahí hemos visto imágenes de aquellos meses a la presidencia de un gobierno hablando sobre todo de recuperar la dignidad nacional, que era lo que decía. Yo digo un análisis sin tomar partido. Casi todo el equipo de ministros que tiene el gobierno actual de Macri provienen de Goldman Sachs, de la banca Morgan, de Shell y alguna otra multinacional más. Más de la mitad de los ministros tienen Panama Papers o dinero en el exterior. Si en este país, hablo por España, es decir, han gobernado ministros del mismo origen y en 4 años han producido lo que desde mi punto de vista, lo que pasa aquí, ¿qué quiere decir? Desempleo, 4 millones de desempleados, porque el tema de las inversiones de las multinacionales, chapó si eres dueño de la inversión de la multinacional, pero si eres del que está en el otro lado, que no tienes trabajo, que te tienes que ir al exterior, casi 100.000 españoles se han ido de España porque no tienen trabajo, el 50% por ese tipo de políticas que van a aplicar en la Argentina. En la Universidad Católica Argentina, en los 4 primeros meses del gobierno de Macri, ha contabilizado 1,5 millones más de pobres, o sea que este gobierno de Macri es el gran campeón de fabricación de pobres y todo el resto va hacia ese tema, es decir, el tema de pero multitud de temas, más pobreza, más miseria, más todo eso, y aparte un alineamiento carnal al estilo del menemismo con la política de Estados Unidos, porque hay una vinculación extensa y dejar de lado la política que venía desarrollando en los últimos 15 Alineamiento carnal, dice usted, Sonia. Yo lo único que quiero decir es que no es una vuelta a Estados Unidos, es una vuelta al mundo. Lo que era incomprensible era la política exterior de la administración anterior, que a mi modo de ver
redujo su espacio de relación natural a un espacio extraordinariamente estrecho. En este caso yo creo que Argentina, como cualquier país del mundo, necesita relacionarse con todo el mundo, y es que aquí la relación no se basa en que el gobierno Macri ha establecido relación únicamente con Estados Unidos, sino con otros países latinoamericanos, su interés por el Brasil, su interés por los países vecinos, su interés por Colombia y además por la China, por supuesto, o Francia, con la que ha tenido una visita oficial. O sea, quiero decir, es que esto no es volverse de Rusia a Estados Unidos. Esto es abrirse al mundo en el que Argentina había quedado durante un tiempo completamente aislada. Pero hablando usted de ese tiempo, imagino se refiere a la etapa de gobierno de Cristina Fernández y anteriormente de Néstor Kirchner. Precisamente en una decisión totalmente opuesta, la expresidenta Cristina impidió en 2012 la instalación de una base del Comando Sur de los Estados Unidos en la zona norte del país, en la provincia del Chaco. ¿Es acertada la decisión actual? ¿Era desacertada la anterior? Pero, pues Raúl, eso solamente lo puede responder y lo debe responder el pueblo argentino. Es decir, todo un país, los países tienen la constante obligación y la responsabilidad de estar constantemente revaluando su política exterior y su política de seguridad, por descontado, ¿no? La gran pregunta que tienen que hacerse los argentinos y las argentinas es si su país va a ser más seguro y su vida va a ser mejor porque tengan dos bases estadounidenses en su territorio. Es decir, aquí en España sabemos lo que es ceder esa parte de la soberanía nacional, porque es algo que va más allá del mero terreno físico que evidentemente ocupa la base, tiene muchas consecuencias, ¿no? Hemos hablado anteriormente en esta cadena, por ejemplo, lo que significa tener misiles interbalísticos Topol en fijación permanente a tu territorio, cosa que a priori no es muy agradable, ¿no? Insisto, Argentina es quien debe hacerse la pregunta. ¿Es mi país más seguro? Si tú me preguntas a mí, yo considero que en el caso de Argentina, pero no es a mí yo insisto, no soy yo quien debe de responder esto, son los argentinos. Mi pensamiento es que no hay nada que justifique que haya unas bases militares en esa zona. Y las justificaciones cada vez más barrocas y peregrinas que da el jefe del Comando Sur para justificar la creación de dichas bases, como puede ser una lanzadera de apoyo a las misiones científicas o como puede ser solventar crisis humanitarias, bueno, pues cuesta tragarlas. Que un cazarraptor de tecnología invisible pues pueda ayudar a paliar una crisis humanitaria en una zona como la que estamos hablando, como Sudamérica. Sonia, es que me veo obligada a insistir. Es decir, Cristina Kirchner desaprobó la instalación de una base de militar en el norte, y es que el gobierno de Macri no aprueba ninguna base militar. Yo lamento decir que es que en Ushuaia lo que se está planteando como posibilidad es un centro de apoyo logístico para poder llevar, con el afán de cooperación científica, cuestiones que se precisen a la Antártida. Y en cuanto a la triple frontera, yo es que he escuchado y he leído detalladamente cuáles han sido los puntos de negociación con respecto a la triple frontera, que el problema es la preocupación con respecto al terrorismo, en el que el propio Ángel Tello, secretario de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, ha dicho que, hombre, que sí habrá que valorarlo, pero es que verdaderamente en América Latina el terrorismo internacional no es una prioridad de seguridad. Entonces, por Dios, es que no se ha aprobado ninguna base militar. Bueno, se hablaba de esos dos puntos, el de Ushuaia y el de triple frontera, y decía Raúl, sería bueno que fueran los argentinos los que se pronunciaran. Vamos a escuchar precisamente, tenemos por suerte, para honra nuestra, un argentino sentado a esta mesa. En el caso de Ushuaia, primeramente, Enrique, ¿qué podría estar detrás de esa base? Exactamente, una base con el objeto de que él lo dijo bastante claro. La reserva de agua congelada más importante del mundo está en la Antártida. Los recursos naturales que a lo mejor entre 50, 40 o 150 años pueden ser explotados por el aumento del calor y la disminución del agua están en la Antártida. Hay convenios antiguos de los que no se permite explotarlo. Es decir, pero los norteamericanos son mucho más vivos en el sentido de capaces de programar cosas a 10, 20, 30 y 50 años. Y nosotros normalmente vemos así lo que ve una perdiz a 2 metros de distancia. Esa es la otra realidad. Pero yo quiero mencionar algo importante. Es decir, es como si un señor va al médico y dice, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. El gobierno hace 15 días decretó, modificó la transparencia del movimiento de dinero del CIDE, ex-CIDE, que son el equivalente del CNI de aquí,
que había sido que tenía que dar noticias a las comisiones parlamentarias, etcétera, etcétera, salvo el tema presupuestario, digamos, de operaciones supuestas especiales. Esto lo tapó este gobierno. Hace 15 días, por decreto 721, borra un decreto del año 84 del presidente Alfonsín, primer presidente después de la dictadura de Videla, donde da posibilidad a las Fuerzas Armadas al autogobierno, a designar a sus docentes, a designar sus planes de estudio, a mover personal no de baja graduación, que antes lo permitían, sino de alta graduación, sin que pase por el ministro de Defensa, sin que pase por el Congreso. Todo eso significa, objetivamente, uno empieza del puntito acá y te armas todo. La relación de inteligencia con Estados Unidos también tiene que ver con eso. El caso Nisman también tiene que ver con eso. O sea, hay todo, aquel que no interrelaciona las cosas, evidentemente, es decir, bueno, tiene que leer más o instruirse más en el tema este. Partíamos de Ushuaia, hay otro punto, la triple frontera. Ahí están, lo hemos dicho, Brasil, también Paraguay, está evidentemente Argentina. Ahí estaría el acuífero Guaraní, que es la tercera reserva mundial más grande de agua dulce. Llama la atención, otra curiosa coincidencia. Sí. No sé cómo lo ven ustedes. A mí no me parece, desde luego, una coincidencia. Yo creo que hay un hilo conductor claro, y ya entramos en esa cuestión que para mí es la clave de todos estos intentos de Estados Unidos, que es el agua. Hay un hilo conductor claro entre ambas, ¿no? La reserva que habíamos comentado de la Antártida y el acuífero Guaraní, que lo importante realmente de él no es que sea el tercero en extensión, ¿no? sino lo principal que tiene es la tasa de reposición que ese acuífero tiene, ¿no? O sea, para situarnos un poquito, para que los telespectadores entiendan más o menos de qué hablamos, o sea, la extracción anual en el mundo de agua de acuíferos puede ser en torno a 600, 800 kilómetros cúbicos aproximadamente, ¿no? Estados Unidos en concreto, 150 kilómetros cúbicos. Pues la tasa de reposición del acuífero Guaraní, que como muy bien sabemos, y lo has comentado, los hay más grandes, lo importante es que su tasa de reposición es de 166 kilómetros cúbicos todos los años. Es decir, regenera agua por sí sola como para abastecer toda la necesidad de Estados Unidos, ¿no? Hay muchos otros acuíferos en el mundo, hay muchísimos en África, aunque pueda sorprender, hay muchísimos en otros sitios, los hay también en Estados Unidos, pero no tienen esas tasas de reposición. En concreto en Estados Unidos, toda la zona noroccidental, su tasa de reposición es negativa, es decir, se está tirando de reservas y esas reservas se están agotando. No así en el acuífero Guaraní, que está situado justo, de hecho, bueno, es 1.200.000 kilómetros cuadrados lo que tiene el acuífero Guaraní subterráneamente, pero es justo donde está poniendo la base Estados Unidos, ¿no? Y podremos hablar, si queréis, bueno, es justo donde tiene intención Estados Unidos. Por favor, Sonia, en que es apenas una intención. ¿Tú has visto los cimientos? Yo no he visto. ¿Tú has visto algo? Por favor, es que yo no sé dónde está. Yo agradezco el matiz y te lo acepto. Pero es que tú estás dando por hecho que ya la están construyendo, por Dios, lo acabas de decir. ¿Pero dónde está? Por eso he dicho que te acepto el matiz de que he utilizado una terminología inadecuada. La base que Estados Unidos, que supuestamente algunos sectores están creyendo que se va a construir. Algunos sectores. Muy legítimamente, porque como tú me bien has dicho antes, Sonia, decías que veías como cierto tufillo antiimperialista, ¿no? De que estamos pensando en complot. Sin embargo, 2 segundos después dices que de forma normal todos los países, persiguiendo sus legítimos intereses, están haciendo acopio de materias primas, etcétera, etcétera. Sí. A mí no es un tufillo antiimperialista, pero es señalar lo que se está haciendo Estados Unidos, como el resto de países, por supuesto, y tiene una larguísima tradición de hacer esto en toda Latinoamérica y en Hispanoamérica, pues está intentando controlar todo lo que puede según sus intereses. Es más, un dato muy concreto, ¿no?, que entronca con lo que decía el compañero. Ya en su informe sobre los 6 ejes de la estrategia científica de Estados Unidos del año 2007 al 2017, uno de esos 6 ejes, y lo voy a leer literalmente copiado del informe, establece la necesidad de elaborar un inventario de agua dulce en el mundo para garantizar el abastecimiento y la salud de la nación. Es decir, bien, es su objetivo declarado, controlar el agua, porque la consideran estratégica, y curiosamente las 2 bases que parece ser, se comenta que tienen intención de hacer, no hay más que ver las declaraciones de Macri y Obama, por cierto, y luego las podemos repasar, están justo situados en la mayor reserva de agua dulce que existe en el planeta, que es la Antártida, y justo en un acuífero cuya tasa de reposición es suficiente para abastecer la necesidad de Estados Unidos durante todo un año. Bueno, pues como decíamos, la instalación de 2 bases forma parte de un proyecto de cooperación militar acordado durante la visita a Argentina del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en marzo pasado. En esa ocasión también se firmaron acuerdos relacionados con la creación de centros de fusión de inteligencia, cooperación de fuerzas de seguridad en el Comando Sur, y también se habló del ámbito nuclear, entre otras aristas de colaboración.
Hablaba al principio de este debate, Enrique, de lo que significa dar pasos en esa dirección sin el apoyo del Congreso. ¿Se sobrepasan los límites de la política interna de seguridad argentina, como ha destacado Enrique, o como están destacando otros analistas? ¿Baños? Si me permites, voy a retomar un poco casi desde el principio. Cuando decías si el pueblo argentino se había manifestado, ya se manifestó. Es decir, inicialmente el gobernador de la región de Chaco había firmado un acuerdo con Estados Unidos. Hubo una gran contestación popular, que fue lo que llevó a Cristina Fernández de Kirchner, y ojo, ese gobernador era kirchnerista también, a anular lo que había firmado el gobernador, porque decía que eso tenía que haber sido firmado entre estados. Quiere decir que eso ya se produjo, esa firma, y fue el propio pueblo el que se manifestó. Una vez más, esto hay que entenderlo entre la pugna geopolítica que ahora mismo se está dando tan importante en toda Iberoamérica como en otras partes del mundo. Y tenemos el caso de Ucrania, o tenemos el caso de Siria, o algo tremendamente importante, que es el Mar del Sur de China. Ahora mismo Rusia tiene proyectos para intentar establecer bases militares en 8 países en Iberoamérica. Cuando lo intentó, recordemos, cuando lo intentó en Venezuela en el año 2008, que empezó llevando los Tupolev 160 con capacidad nuclear, amenazando al Canal de Panamá, inmediatamente Estados Unidos reconstruyó o volvió a montar la 4ª flota, que había sido desmontada después de la Segunda Guerra Mundial en 1950. Quiere decir que esto no es una broma, esto es una cosa muy seria. Cada uno está intentando, entre otras cosas, entre esas bases que quiere montar Rusia, es volver a reabrir la base de interceptación de comunicaciones de Lourdes en Cuba, algo que Estados Unidos, entre otras muchas cosas, no se podía permitir, y ha sido, entre otras cosas, lo que ha motivado esa unión ficticia, muy real, entre Cuba y Estados Unidos. Quiere decir que, como digo, esto no es una ficción, son auténticas realidades. Hablaba usted del tema nuclear. Quien estaba construyendo, en colaboración también con empresas argentinas, toda la cadena de centrales nucleares Atucha en Argentina, era precisamente China y Rusia. Si eso se modifica ahora, quien lo va a construir probablemente no sea Estados Unidos, pero sí uno de los grandes aliados de Estados Unidos, que es el puntero en energía nuclear y en todo el proceso de la energía nuclear, incluyendo la venta del combustible nuclear, que es Francia. Como ya ha sucedido en India, cuando hace pocos años Estados Unidos unilateralmente levantó la moratoria nuclear que había establecido sobre India. Quiere decir que son cosas que son así, es que la geopolítica o el mundo internacional es tremendamente hipócrita, y desde luego lo que nadie va a construir es una base, se lo puedo garantizar, exclusivamente, pero, que no significa que también por fines humanitarios. Pero la pregunta venía precisamente por esos límites que tiene, o el mandato real que tendría, o legítimo que tendría el Congreso para autorizar, para validar pasos en esa dirección. ¿Se están vulnerando esos límites? Evidentemente todavía no se solicitó al Congreso la instalación de las bases. O sea, yo no digo que se puede estar vulnerando si aún no ha sido solicitada ni ha entrado en el Congreso. No puedo decir eso. Sí hay elementos que a mí me indican los decretos de necesidad y urgencia, donde anuló leyes, donde sin hacer, llamémosle, una demostración de democracia en cuanto a anular leyes que no, digamos, que fueron aprobadas por el Congreso, anuló una ley, por ejemplo, como fue la ley de información y medios públicos, que tuvo 6 años discutiéndose en todos los lados. O sea, una serie de elementos que nos indican que es posible que intente saltarse el Congreso de una u otra forma, que son muchas alternativas, porque un sector del Congreso, aunque no tiene mayoría absoluta el macrismo, sí puede, llamémosle, entre comillas, comprar senadores de provincias por entrega a las provincias, que algunas son de origen, entre comillas, peronistas, por entrega de más dinero, más regalía, etcétera. En ese aspecto ya lo ha hecho 2 veces. El tema de los fondos buitre es un ejemplo. Cristina Kirchner no quería pagar 1.600 millones de dólares porque creía que una barbaridad. Este gobierno, al 20 días de haber subido, dijo que eran 2.600 y se cerró por 12.000 millones de dólares. Entonces, para mí, si hay alguien, yo sé matemáticas, sé sumar y restar, es decir, hay alguien que se llevó una cantidad de dinero de 1.600 que no quería pagar Cristina los fondos, termina en 12.000 millones. Oye,
Es decir, lo dejo para que cada uno se lo estudie por su cuenta. A mí me gustaría comentarte algo. Dices si esto podría ir más allá de competencias propias del Gobierno e intentar evadir permiso del Congreso. Del Congreso. Claro, ¿sabes qué pasa? Que más allá de las bases militares, que como muy bien se acaba de apuntar, es que ni siquiera se ha solicitado, ni siquiera se ha aprobado, ni siquiera hay un solo papel que diga nada al respecto, las otras partes del acuerdo, que a mí me conste, son reequipamiento, cursos de formación, renovación y retomar reuniones anuales de la cúpula militar, operaciones de paz conjuntas. Es decir, es que yo no encuentro, a no ser que haya una cláusula secreta, yo no encuentro que esto vaya más allá de cualquier acuerdo de cooperación entre ministerios de defensa y fuerzas armadas de un país con otro, que España celebra muchas veces con muchos países latinoamericanos, Argentina con muchos países del mundo, e incluso entre España y Argentina. En fin, es que no encuentro dónde puede estar. No lo sé, por favor, no conozco. No, perdona, pero un segundito. Pero tú déjame, por favor, terminar de hablar, te lo ruego. Yo soy muy ingenua y tú vas tan más allá que estás hablando todo el rato de lo que no existe. Pero bueno, debe ser que yo peco de Eugenia y de ingenua, y tú tienes una mente, en fin, iluminada, no sé. Gracias. Estos son lo que se está diciendo. Tú no tienes ni un solo documento de nada de lo que has dicho desde el programa. Y yo te estoy diciendo lo que se ha publicado respecto a esa cooperación entre un país y otro. No has dicho nada. No los he escuchado. No lo sé. Pero oye, ¿de verdad te crees? ¿Me vas a decir si yo he escuchado? La historia de la cooperación militar de Estados Unidos con Latinoamérica ha entrenado a todos los dictadores latinoamericanos en los sistemas de tortura y de liquidación. ¿O no me vas a negar eso? Pero todos los dictadores... O sea, que efectivamente crees que seguimos en la Guerra Fría. Al final ves cómo sale la cosa. Que no me hables de Guerra Fría. Entonces aquí hablas ahora de torturas. Estamos hablando de un acuerdo de cooperación. No está hablando... ¿Y qué decía? Los militares argentinos no iban a aprender a torturar. No iban a eso. Igual ahora, cuando hagan misiones de paz. Y si no, pregúntele a él si algún militar dice, usted venga que le voy a enseñar cómo se tortura mejor. O los argelinos... Yo creo que es que deberías volver al plan... Vamos a introducir un inciso, porque en el caso de que fuera apenas una hipótesis o de que llegara a materializarse, ¿qué impacto real podría tener esta mutación de la política exterior, del acercamiento argentino a Estados Unidos para los países de la región, Raúl? Bueno, pues un mínimo apunte previo por añadir un poco de luz a la cuestión que estaban debatiendo el compañero y la compañera. Comentar que la gobernación de Ushuaia ya se ha pronunciado oficialmente y ha hablado al respecto de este tema. Es que se ha puesto todo el mundo nerviosísimo. Bueno, la gobernación de Ushuaia ha hablado con el gobierno central. De hecho, han dicho que no está en su ánimo entorpecer aquello que venga del gobierno central y que tendrá, según los cauces de colaboración institucional que están establecidos, tendrá que ver cómo se hace para la instalación de las bases militares. Es decir, la mente iluminada, por lo que se ve, también ha llegado a la gobernación de Ushuaia. Y por lo que se ve, la mente iluminada también la tiene este programa y la producción de este programa. Sí, porque yo juraría que estamos hablando de lo que estamos hablando. Pues sí. También con todo mi cariño. De acuerdo. Una vez dicho esto, que quería hacer ese pequeño apunte, volviendo a la pregunta que Joaquín nos ha hecho. Pues muchas. Puede tener muchas consecuencias y sobre todo muchas consecuencias que muchas de las cuales son imprevisibles. Es decir, como muy bien hemos comentado antes, y lo ha comentado antes la compañera y el compañero, es que los países tienen que estar constantemente, efectivamente, reevaluando su política exterior, y tienen que perseguir sus objetivos y tienen que perseguir sus intereses. Y vuelvo a lo mismo, poner una base militar, que evidentemente no podemos ser tan ingenuos como para creer que las bases militares se ponen por cuestiones humanitarias, como muy bien ha comentado él, puede tener unas consecuencias. Pero si es que, mira, discúlpame otra vez, pero es que estás haciendo una manipulación completamente de la información. Es que no se va a instalar una base militar para acción humanitaria. Es que no hay base militar. En eso estoy de acuerdo. No se va a poner para acción humanitaria. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Pero es que no se va a poner la base militar. Vamos a ver, de todas maneras, con independencia. ¿Y tú cómo sabes? Dime el papel donde estás diciéndolo, Macri. Con independencia de estos criterios efectivamente muy divididos, el anuncio, insisto, el anuncio de la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos no ha escapado tampoco a los focos de atención de la actualidad en diversos medios de comunicación. Así que echemos un vistazo a ese reflejo informativo en nuestro enfoque de prensa.
En la web de la multiestatal Telesur encontramos: Macri abre las puertas a Estados Unidos para instalar bases militares. Estados Unidos instalará 2 bases militares en zonas estratégicas e importantes de Argentina, en Triple Frontera y en la ciudad Ushuaia, capital de la provincia Tierra del Fuego. En la página de la publicación El Ciudadano denuncian que Macri acordó la instalación de bases militares de Estados Unidos en Argentina. El gobierno de Macri justificó la instalación alegando que en el lugar se realizarán tareas científicas. En El Comercial de Argentina leemos: autorizarán una base militar de Estados Unidos en la Triple Frontera. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo para el momento de la firma de acuerdos que estas acciones son un caballo de Troya para hacer injerencismo en Argentina, como ocurrió en Colombia. En la gubernamental Radio Nacional de Venezuela, bases militares de Estados Unidos en Argentina pretenden recolonizar a América Latina. En este sentido, la periodista Estela Caloni expresó: estamos viendo las invasiones y apropiaciones de países enteros por parte de estas bases militares que lo que buscan es controlar informativamente y a través de radares los diferentes países. En el diario digital Rosario.net destacan: Macri autoriza base militar estadounidense en Tierra de Fuego, a 55 kilómetros de Chile. Es un lugar estratégico porque desde allí se dominan no solo las rutas de interconexión entre los océanos Pacífico, Atlántico e Índico y el sur de los continentes africano y americano, sino también la Antártida. Y en la cadena Hispan TV encontramos: Macri mete las bases militares de Estados Unidos en Argentina, y comentan que el diario estadounidense The New York Times propuso en su momento que, dada la nueva coyuntura política que se vive en Latinoamérica, es el momento propicio para que el gobierno de Estados Unidos aumente su influencia en la zona. Momento propicio para aumentar la influencia en la zona, decían en The New York Times. ¿Dónde radicaría lo oportuno de esa proyección estadounidense, Sonia? Bueno, a mí lo que me parece es que es un error lo que ha hecho Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín, que, como decía, tomó otras áreas prioritarias de interés y bueno, dejó de existir América Latina, ¿no? A mí me parece que el hecho de que Estados Unidos quiera tener relaciones con América Latina, incluso para muchos países lo contemplan como un auténtico beneficio. Yo no estoy diciendo que así lo sea, pero muchos países lo entienden así. Y que Argentina retome una relación que había con Estados Unidos, pues tampoco creo que sería tan decisivo para el equilibrio regional. Porque es que la mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de gobiernos del ALBA, mantienen relaciones fluidas y muy... Brasil, por ejemplo, nunca corta sus relaciones con Estados Unidos, ¿no? O sea, que es que tampoco me parece que sea una cosa tan, no sé, ni que desequilibre la situación geoestratégica de la región, porque además es que hasta ahora el tipo de relación que ha habido, como decía antes, me parece bastante normales. No hay nada de particular en las relaciones. Coronel. En noviembre del 2013, Kerry, el secretario de Estado, dijo que Estados Unidos abandonaba la doctrina Monroe. Recordemos, este quinto presidente de Estados Unidos, allá entre 1817 y 1825, de América para los americanos, que lo que decía es que no iban a permitir ninguna injerencia extranjera en todo el continente americano, porque aquello se consideraría caso de guerra y Estados Unidos les atacaría militarmente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque lo que dice Sonia, Estados Unidos de repente se dio cuenta que y toda Iberoamérica estaba ya controlado por otros países, en cierto modo, y solo tenía dos opciones: o abandonar esa política o entrar en guerra. Y entonces lo que decidió es: vamos a hacerlo de otra manera, a través de los servicios de inteligencia, a través de la economía y a través de la diplomacia. Y esto se llama diplomacia militar. Volver a formar militares de los países, a los líderes militares o a los que van a ser los líderes militares, porque luego esa gente siempre al final termina mostrando afinidades con el país que los ha formado. Pero esto lo hace exactamente igual China. China, en Pekín, en su universidad militar, y yo he estado allí estudiando, forma a militares iberoamericanos en español, precisamente para tener líderes que sean aliados suyos, porque China está comprando, en cierto modo, también gran parte de los recursos naturales de Iberoamérica. Quiere decir que, insisto una vez más, yo no defiendo los intereses de nadie, simplemente expongo la situación. La situación es de una pugna importante. Hablaban de Chile. Chile, recientemente, Estados Unidos ha abierto una base importante cerca de Valparaíso, teóricamente para formación de militares chilenos para participar en operaciones de paz, como que los militares chilenos no tuvieran suficiente preparación y no fueran uno de los ejércitos más preparados y capacitados, por lo menos, del continente americano. Quiere decir que esto es así, es decir, están intentando cada uno posicionarse
Y hay unos intereses muy concretos. Los de Rusia, evidentemente, no es buscar energía, que sí es lo de China, porque le sobra energía, agua le sobra. Es de los países que más agua tiene del mundo, si no el que más, Rusia. Pero sí que es verdad que es hacerle la contra a Estados Unidos, esta lucha por la hegemonía mundial que se está produciendo en muchos escenarios. ¿Y dónde queda la distensión de la que tantas veces se ha escuchado hablar a lo largo de estos años? Si me lo permites, Joaquín, no brevemente solamente no para existe, dar el turno de palabra, sino que además está desapareciendo a pasos agigantados. Si nos vamos al tema nuclear, es de vergüenza lo que está sucediendo. Que se están rearmando nuclearmente todos los países. ¿No, Raúl? Distensión no, en absoluto. Es decir, en un mundo... O sea, que no haya o que no existe como tal. Que no existe como tal y cada día que hay existe menos. Es decir, en un mundo posbipolar en el que vivimos en pasado, en el que habíamos vivido hasta hace no mucho, en la que la OTAN de hecho perdió todo su sentido y toda su existencia, se está volviendo a pasos agigantados a todo lo contrario de la distensión. Desde luego no puedo estar más de acuerdo con el coronel Baños, y quería hacer algún pequeño apunte acerca de lo que se estaba comentando, que me ha parecido más que interesante, ¿no? El tema que no solamente la doctrina Monroe, ¿no?, de 1823, que efectivamente decía América para los americanos, ¿no? Luego el corolario Roosevelt de 1904, luego todo lo que hemos visto a continuación, y además creo que lo voy a definir con dos frases concretas. Una es de un ciudadano, voy a leerlo porque no me acuerdo cómo se llama, Diego Portales, un ciudadano chileno que cuando supo de la doctrina, que luego fue ministro de Estado, cuando supo de la doctrina Monroe, dijo, sí, América para los americanos, pero cuidado, porque para los americanos, americano es americano del norte. Es decir, América, toda ella, para los americanos del norte, ¿no? Y por decirlo con otra frase que me parece que lo expresa perfectamente, porque es mucho más gráfica y mucho más clara, es aquella que dijo el general Curtis LeMaitre en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no?, cuando supo de la instalación o de las intenciones de la Unión Soviética de instalar misiles, etcétera, etcétera. Dijo, el gran perro rojo está escarbando en nuestro patio trasero y no puedo consentirlo. Estados Unidos siempre ha tenido esa percepción de Latinoamérica y de Hispanoamérica y continúa teniéndolo. Que esto pueda ser legítimo o que no pueda ser legítimo, bueno, a mí me parece que puede ser legítimo que ellos lo intenten y me parece perfectamente legítimo que los pueblos de Latinoamérica no lo consientan. Bueno, pues hablemos. Quiero comentar algo que tiene algo que ver con todo el conjunto. El gobierno anterior, con tecnología propia, largó 2 satélites de comunicación al espacio. Es uno de los 6-7 países que tiene satélites propios, con tecnología propia. El lanzamiento no se hizo con tecnología propia, sino contratada. Está en construcción el 3er satélite de comunicaciones. Este gobierno apenas subió, lo anuló. ¿Por qué? Porque una pregunta que uno tiene que hacer, ¿por qué lo anuló? Porque son buenos, porque no creen, sale más caro que comprarlo al exterior, sin ningún tipo de duda. Pero te independiza a nivel tecnológico. Ese es un hecho, pero uno de los miles de hechos que uno entra a buscar y ve cómo el tema de las bases tiene que relación con eso, el acercarse al ALCA, que fue rechazado en su momento, o al Tratado del Atlántico Norte también tiene que ver. Es decir, son relaciones comerciales que cada país tiene su derecho de intentar desarrollarla, y los que nos van a ocupar o nos van a intentar usar lo nuestro, tenemos derecho a protegernos con todos los elementos legales que tenemos en la mesa. Yo sé que el tema da para mucho y a propósito de esta situación de la que Sonia insiste que solo son hipótesis, pero hay muchas realidades que no quiero que se nos escapen y que tienen que ver precisamente con esa etapa de gobierno de Mauricio Macri. Usted introducía el ejemplo del parón en el lanzamiento de un 3er satélite. El gobierno de Macri ha completado, decía yo, 6 meses en la presidencia de Argentina, y además de estos temas referidos a la política exterior, la situación nacional ha estado marcada por un programa de ajustes muy duros. Usted introducía un elemento, un dato hace algunos minutos que voy a reiterar. Desde que llegó al gobierno, casi 1,5 millones de personas han entrado en la pobreza. Digo entrado, o sea, son nuevos pobres, que es el término que habitualmente se utiliza allí en Argentina. A ello se suma el desgaste personal de la aparición del presidente, de su entorno, en los papeles de Panamá. Con este panorama, las encuestadoras ya hablan de que la popularidad de Macri empieza a mermar, y a día de hoy un 35% de los ciudadanos desaprueba su gestión. ¿A qué hipotética tabla de salvación se podría aferrar el presidente argentino? ¿Por dónde podría ir mejorando su actividad al frente de la Casa Rosada? La verdad es que tiene un panorama extraordinariamente complicado, ¿no? Con reacciones sociales por una situación que afecta a grupos sociales más vulnerables y con ese desgaste personal del que tú hablabas. Yo creo que, y va en su contra, tendría que lograr resultados al menos macroeconómicos
a corto plazo, porque si no, verdaderamente la situación no es nada fácil para Macri, en absoluto. Y suponiendo que los vaya a lograr, y esto no necesariamente tiene que beneficiar a sectores más desfavorecidos, ¿no? Pero al menos intentar encontrar que buena parte de las medidas que le está tomando, y que sabe y es consciente de los costos sociales que tiene y de los costos que pueden estar en su contra, no cabe duda que es porque supuestamente va a dar resultados económicos, al menos a nivel macro. El gobierno, de hecho, insiste continuamente en que esto es algo temporal, que evidentemente en un breve plazo habrá una mejora de la situación. No sé cuál es la percepción a día de hoy en ese sentido, a nivel de calle. Yo a nivel de calle tengo muchos amigos y familiares allá, y estuve en marzo y estuve en diciembre. Estuve cuando asumió el presidente Macri y estuve en marzo, a 2 meses y pico de haber estado. Evidentemente la percepción generalizada es que con la liquidación de los subsidios que hizo que tenía el gobierno anterior, aumentó la luz un 500%, un 600%, el agua otra cantidad equivalente. O sea que un señor jubilado que le aumentó un 10% la jubilación y le aumentó el agua a ese nivel, es decir, yo como comentario, un jubilado puede pagar el 70% de agua y de electricidad de lo que cobra, con el resto no le alcanza para vivir. Textual, por supuesto. ¿Cómo vive? Entonces, evidentemente vive cada vez peor. En vez de comer pollo, comer alitas de pollo. O irá a Caritas de allá y de aquí, que aquí también varios cientos de miles van, es decir, a la caridad pública. Ese es el perfil del tema. Pero aparte de eso no es casual. Es decir, todo el plan va a ese fin. ¿Cómo? Evidentemente, si vienen textiles del exterior, como vienen en España, que ha producido una determinada cantidad de paro y digamos, evidentemente, de desempleo. En Argentina han abierto las puertas de la importación libre. Evidentemente, cientos de miles de pymes o miles de pymes van a cerrar y esos trabajadores van a ir a la calle. O sea que eso no se resuelve con la gran inversión, como ayer hablaban, suponte el tema automovilístico en este país, que cuando uno ve una fábrica de automóviles española, la Citroën que yo la he visto, la Citroën, yo no vi ningún trabajador, vi un señor arriba que manejaba unos robots así, o sea que no son industrias de gran capacidad de ocupación de personas. Coronel, por favor, ¿tiene usted algún diagnóstico de a qué tabla de salvación podría aferrarse el presidente Macri? Yo me voy a centrar en lo que domino, que son los temas de seguridad y de inteligencia. Hay que pensar que Argentina tiene una situación muy difícil, que esté quien esté en el gobierno, con cualquiera que sea la ideología, tiene muy complicado levantar cabeza. Hay que pensar que tiene unos niveles de delincuencia altísimos, de violencia, empezando por violencia en el fútbol, que junto con Brasil son los países donde más violencia del fútbol hay en todo el mundo relacionada con el fútbol. Hay que tener en cuenta que junto con España, y me duele decirlo, es el país del mundo donde se consume más cocaína. Quiere decir que hay gran desigualdad social, también es importante, y la desigualdad social siempre es un factor belígeno. Si eso lo unimos a que el conjunto del país no es capaz de desarrollarse, como se ha apuntado aquí, desde el punto de vista macroeconómico, eso desde luego aboca al país a grandes revoluciones intestinas. Es decir, que son un conjunto de circunstancias que, insisto, que hacen que el país, esté quien esté en el gobierno, tenga muy difícil de verdad progresar y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Raúl. Pues mira, Joaquín, yo he tenido la ocasión de vivir durante muchos años con personas de nacionalidad argentina, ¿no?, que son grandes amigos míos, algunos de ellos, como pueden ser Sol o Óscar, siguen viviendo allí, de hecho viven en Ushuaia, otros están viviendo en Londres o en otros sitios, ¿no? Y hablo con ellos de vez en cuando y me dan su opinión de lo que está pasando en Argentina, ¿no? Concurro con los análisis que se han invertido en esta mesa y creo que efectivamente la situación en Argentina es compleja, ¿no? No es que sea compleja ahora, es que lleva siendo compleja mucho tiempo, ¿no? Pero sí quiero decir que si hay un pueblo que es capaz de levantarse y superar esos problemas, que no van a tardar ni un día, ni 2 días, ni 2 años, ni 3, pero ese desde luego es el pueblo argentino, a tenor por lo menos de las personas con las que yo he tenido el gusto de vivir. Es decir, una situación muy complicada, muy difícil, principalmente para Argentina. Por supuesto que también para Macri como político, pero bueno, me importa menos lo que le pasa a Macri como político, pero una situación de la que pueden salir y van a salir, espero. Bueno, pues la actualidad manda, no queremos irnos, estamos ya casi entrando en la recta final, no queremos irnos sin recordar que este martes llega a Colombia precisamente el presidente Mauricio Macri en visita oficial. Entre otros objetivos, el mandatario busca ratificar el acercamiento de su país a la Alianza del Pacífico. No sé si se atreven ustedes a decir en qué lado estaría Argentina. ¿Podría estar considerando la entrada al bloque como miembro efectivo de esa formación?
coronel. Cabe la posibilidad, y además a mí lo que me preocupa de todo esto, Joaquín, es la polarización que se está haciendo una vez más de Iberoamérica. En cierto modo estamos volviendo a la época de la Guerra Fría, es decir, en el que se están haciendo dos bloques ideológicos. Ahora mismo parece ser que Argentina da la sensación de que quiere cambiar de bloque, pero está habiendo dos bloques que además enfrentados. Recordemos los países ALBA, empezando por Nicaragua, Bolivia, Ecuador, por supuesto Venezuela. Quiere decir que están enfrentados con los que son más imperialistas, por así decirlo. Enrique, brevemente, ¿miembro observador, que ya lo es, o miembro efectivo? No, la intención de él será miembro efectivo, pero ese es un lado del balancín. Del otro lado va a ser las movilizaciones sociales que van a reclamar todo lo que tengan que reclamar, y evidentemente este gobierno, si sigue así, sin éxitos económicos, que no los va a tener de esta forma, porque nadie va a invertir. En Argentina están pagando el 38% por comprar bonos, punto. Va a haber una explosión social y va a haber corralito. Pues tenemos, usted está hablando ya en futuro, con todos estos elementos, ¿cuál sería la estrategia a mediano plazo que está buscando desarrollar Argentina precisamente como aliado de Estados Unidos? No sé si tienen una frase final para valorar todo esto. Empezaré por el coronel. Pues imagino que lo que está intentando, como cualquier político, es buscar una solución para su pueblo, que vemos complicada, y que yo también ojalá deseo que salga adelante, por supuestísimo, siempre cariño para todos nuestros hermanos iberoamericanos, pero quiero decir que a lo mejor lo que está buscando es un balón de oxígeno que se lo proporcione Estados Unidos, pero Estados Unidos, recordemos, nunca hace nada gratis, evidentemente. Sonia Alda, valoración final. Yo quiero que quiere la política exterior es cambiar de socios, que nada es gratis, estoy absolutamente de acuerdo, ni para nadie, y que no sé cómo le va a ir. Desde luego con los socios anteriores no parece que la cosa contribuyese demasiado, ¿no? Me refiero con los países de ALBA. Raúl Peña. Una vez más vemos cómo la política exterior, lo militar, se utiliza como una herramienta para objetivos estratégicos. Toda la política exterior, nosotros en Podemos creemos que tiene que estar ceñida a las 3 Ds. Democracia, derechos humanos, equidad de género y desarrollo sostenible. Lo que se salga de aquí podrá tener consecuencias que no es fácil medir. Y finalmente, Enrique. Claro, brevemente, Argentina nunca rompió con Estados Unidos, nunca. Argentina en este momento tiene un gigantesco aliado, o Latinoamérica, o los países más pobres, en el Papa Francisco. Eso es lo más importante. Y estos señores que están gobernando ahora, bueno, están haciendo exactamente todo lo contrario. Pues así vamos a dejarlo. Gracias por acompañarnos, a los 4 por estar hoy con nosotros, Sonia Alda, Pedro Baños, Raúl Peña, Enrique Borcel, y por supuesto gracias también a los telespectadores. Decíamos que Macri llega hoy a Colombia, pues precisamente en el siguiente capítulo de Enfoque analizaremos los 2 años de gobierno de Juan Manuel Santos tras su reelección como presidente de ese país. Toda la información y un profundo análisis para que luego se hagan ustedes su propio enfoque.